Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro, y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión, y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham. Porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horqueta y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Palabra del Señor. Después de prácticamente 5 siglos de sequía profética, después de que los profetas se habían enmudecido y el pueblo de Israel se contentaba leyendo a los profetas escritores y tratando de escudriñar a través de los escribas y de los doctores de la ley el sentido de las profecías, de pronto aparece este nuevo profeta, este profeta vivo, Juan el Bautista. Aparece Juan el Bautista y ciertamente causó estupor, causó sorpresa en el pueblo de Israel, que además estaba viviendo un tiempo en el siglo I de fuerte efervescencia mesiánica, una efervescencia mesiánica que duró hasta entrado el siglo II. ¿Por qué llamó tanto la atención Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista aparece como una voz salida desde la noche de los tiempos. Aparece con la fuerza de los grandes profetas escritores, por una parte, apropiándose de las palabras de Isaías, diciendo: yo soy aquel del cual hablaba Isaías. Pero además aparece con una, podríamos decir, parresía como la de los profetas clásicos, Elías o Eliseo. Pero además hay algo en el Bautista que recuerda que su modo de ser se adentra más allá todavía en el tiempo. El hecho de que los evangelistas reparen en el modo de vestir y en la dieta del Bautista ya es decidor. No sabemos cómo se vestía Jesús, porque probablemente se vestía como cualquier otro judío de su época. No había nada notable en su modo, en su atuendo. No había nada notable en su dieta. Sabemos que no ayunaba. Los mismos evangelistas lo testimonian así. No hacía grandes ayunos. Comía y bebía lo que un judío de su época hacía. ¿Por qué? ¿Por qué se da este dato del Bautista? Porque ya el solo atuendo del Bautista y la sola dieta del Bautista ya son un gesto profético. ¿Qué es lo que está viviendo el Bautista? Conversión. ¿Qué tipo de conversión? Una conversión radical. Radical como era la vida de los hombres del tiempo del nomadismo, del tiempo de los cazadores recolectores, que vivían absolutamente entregados a lo que la naturaleza podía proveerles. Juan el Bautista está diciendo: pónganse en manos del Señor. Pónganse en manos del Señor y no confíen en sus propias fuerzas. No confíen en los dispositivos que ustedes mismos han creado
y con los que quieren controlar su propia salvación o gestionar su propia salvación. Por eso la interpelación del Bautista es tan fuerte a los saduceos y a los fariseos cuando ellos llegan a hacerse bautizar. Pónganse en las manos del Señor, cambien de modo de pensar de tal manera como estaban nuestros antepasados puestos en sus manos. Estos antepasados que no conocían todavía el arte del tejido y por tanto se vestían con pieles de animales. Estos antepasados que no conocían todavía ni la agricultura ni la ganadería y por tanto comían de lo que podían pillar. Langostas y miel silvestre se nos dice que comía el Bautista. Es así de radical lo que pide el Bautista. No es una conversión de carácter moral, no es un movimiento moral lo que pide el Bautista, es una conversión existencial, para que la gracia actúe en ustedes, para que puedan recibir el don que viene de lo alto, del cual el Bautista es el precursor. Hay que ponerse así en las manos del Señor. Esa es la conversión que también nos pide este tiempo de Adviento. La figura del Bautista es figura del Adviento. Necesitamos volver los ojos hacia el Señor. Necesitamos despojarnos de nuestras seguridades para poder así acoger la gracia sobreabundante del Señor que viene en nuestro auxilio y que nos recuerda en cada Adviento, porque también esperamos la Navidad, que aquel que cumplió una vez su promesa la cumplirá al final de los tiempos.